¿Alguna vez te preguntaste quiénes fueron los montoneros? Esos que aparecen en los libros de historia de Argentina, vinculados a una época de mucha agitación. Hoy vamos a desentrañar la historia de esta organización que marcó a fuego una de las décadas más turbulentas del país. Acompáñame en este viaje a los años 70 para entender qué querían, cómo actuaron y cuál fue su destino. Para entender a los montoneros, primero tenemos que viajar a finales de los años 60 en Argentina. Imagínate un clima de mucha efervescencia política. Un grupo de jóvenes, en su mayoría universitarios, profesionales de clase media e incluso militantes católicos, se unieron bajo una misma bandera en el peronismo. Pero no cualquier peronismo. Ellos se definían como una organización político-militar y su gran objetivo era el regreso de Juan Domingo Perón, que estaba exiliado desde 1955. Tomaron su nombre de las antiguas guerrillas federales del siglo XIX. Los montoneros, buscando una conexión con las luchas populares de la historia argentina, su meta final era instaurar lo que llamaban un socialismo nacional. La primera vez que Argentina entera escuchó el nombre Montoneros fue en 1970, y no de una manera sutil. Su carta de presentación fue el secuestro y posterior ejecución del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Porque lo consideraban el principal responsable del derrocamiento de Perón y de la posterior represión contra sus seguidores. Este acto, que conmocionó a toda la sociedad, los catapultó de inmediato a la escena pública. De repente, no eran solo un grupo de militantes, sino un actor político con el que había que contar, te gustara o no su método. Esta acción marcó un antes y un después, y dejó claro que estaban dispuestos a usar la violencia para alcanzar sus objetivos políticos. Llegamos a 1973, un año clave. Vuelve la democracia argentina, y con ella, la posibilidad del regreso de Perón. En este contexto, los montoneros vivieron su apogeo. Su popularidad creció muchísimo. Tenían una influencia enorme en las universidades, en los barrios populares y hasta en los sindicatos. Eran la cara joven y combativa del peronismo. Pero todo cambió cuando Perón regresó definitivamente al país. En un acto masivo en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1974, ocurrió lo impensado. El propio Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, los criticó duramente frente a una multitud, llamándolos imberbes e infiltrados. Ese día se produjo la ruptura definitiva. Los montoneros, que habían luchado por su regreso, se sintieron traicionados y abandonaron la plaza. A partir de ese momento, pasaron a la clandestinidad y la relación con el gobierno peronista se rompió para siempre. Tras la muerte de Perón, en julio de 1974, su esposa, Isabel Perón, asumió la presidencia y el clima político se volvió irrespirable. La violencia escaló a niveles nunca antes vistos. Los montoneros, ya en la clandestinidad, continuaron con su accionar armado en atentados, secuestros y enfrentamientos directos. Pero del otro lado la respuesta fue aún más brutal. Desde el propio Estado se organizó un grupo parapolicial conocido como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Su objetivo era claro: perseguir y eliminar a militantes de izquierda, y los montoneros estaban en la cima de su lista. Fue una época de terror, donde la violencia política se adueñó de las calles y preparó el terreno para lo que vendría después. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar derrocó al gobierno de Isabel Perón e instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Para el nuevo régimen, los montoneros eran el enemigo público número uno. La represión se convirtió en terrorismo de Estado. Se implementó un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones forzadas en centros clandestinos de detención.
Miles de militantes montoneros, junto con muchos otros activistas, estudiantes y trabajadores, fueron víctimas de esta maquinaria de terror. A pesar de la brutal cacería, la organización intentó responder con lo que llamaron la contraofensiva entre 1979 y 1980, un intento desesperado por volver al país y resistir. Sin embargo, fue un fracaso que costó la vida de muchos de sus cuadros más importantes. La dictadura había diezmado casi por completo a la organización. Para principios de los 80, los montoneros ya habían dejado de existir como una fuerza relevante. ¿Qué nos queda hoy de los montoneros? Su legado es complejo y sigue generando debates apasionados en Argentina. Para algunos, fueron jóvenes idealistas que, en un contexto de proscripción y autoritarismo, tomaron las armas convencidos de que luchaban por un país más justo. Para otros, fueron una organización que eligió el camino de la violencia y contribuyó a una espiral de enfrentamientos que desembocó en la tragedia nacional. Lo que es innegable es que su historia está íntimamente ligada al periodo más oscuro y violento de la Argentina del siglo XX. Entenderlos no es justificarlos ni condenarlos, sino comprender una parte fundamental de la historia que nos ayuda a reflexionar sobre el valor de la democracia y los peligros de la violencia política. Gracias por haberme acompañado en este recorrido histórico. Si te gustó el video y querés seguir aprendiendo sobre temas como este, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.